gracia y amor, jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Pertenezco a ti, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Te agradecemos, Señor, en esta noche por tu misericordia y por tu gran amor en nuestras vidas. Te agradecemos también porque sabemos que en cada uno de nuestros lugares, Señor, tú estás y que tú estás tocando nuestro corazón y que escuchas nuestras oraciones, Señor. Que nuestras oraciones no son en vano. Por eso te agradecemos porque estás en cada lugar donde nosotros nos reunimos a escuchar tu palabra, a meditar en ti, Dios, a alabarte y a honrarte con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Espíritu Santo, que toques cada uno de nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento a esta palabra, Señor, a tu palabra, que nos permita, Señor, en esta noche aprender más de ti y que podamos acercarnos más a ti, Dios, y que podamos, Señor, tener esa certeza de que tú estás en nuestras vidas y que cada día estás hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, que cada día a través de tu palabra tú nos vas transformando y nos vas guiando, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, Espíritu Santo y Padre y Señor Jesús, por todas las cosas
en todo y en todo, Señor, estamos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro Dios que nos permite estar aquí y agradecemos también cada una de las personas que se puede conectar a esta hora. Empezamos a las 7 de la noche los martes, pero obviamente como es un video, pues tal vez algunas personas lo puedan ver en otro horario, en otra fecha. Entonces bienvenidos a todos a este momento donde podemos compartir la palabra del Señor. Así que con esta introducción pues quisiera invitarlos a que pudiéramos leer este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 8. 2 de Samuel versículo 23 y capítulo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb-Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahonita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y el título para el día de hoy, para esta enseñanza, es Cristiano Moderno. Y mirando un poco, pensando en este título, ¿no?, del cristiano moderno, y haciendo una evaluación de cómo somos como en la modernidad en la que vivimos, he visto muchos comentarios sobre el ser buena persona, ¿no? Muchas personas dicen que es mejor ser buena persona aún que ser cristiano. Muchas personas dicen que es mejor ser buena persona que de pronto ir a una iglesia, que es mejor ser buena persona que poner versículos bíblicos por ahí. Pero como cristianos nosotros debemos entender algo, y es que ser cristiano no es ser buena persona, pero el ser cristiano te hace una buena persona. Y no solamente eso, sino que te hace buena persona, pero también te hace ético y te da carácter. Y estas 3 cosas son 3 cosas que son muy valiosas dentro de una sociedad y también personalmente. La moral, según su definición, es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Tener esa diferencia entre lo bueno y lo malo y saber cuál es esa diferencia, ¿no? La parte ética, según su definición, es el actuar, ¿no? El actuar con base en esa moral que ya tenemos, supuestamente, ¿no? Y el carácter
es la naturaleza de las cosas, pero también para nosotros significa la fuerza mental y la capacidad de soportar las cosas, ¿no? De pronto la presión que viene del exterior. Pero esas son cosas que son intangibles, ¿no? Que están dentro de nuestro interior. Entonces, estas tres cosas son tres cosas que necesitamos saber que el cristianismo produce en nosotros y que afectan a la sociedad, ¿no? Por eso, como cristianos, nosotros debemos tal vez combatir ese tipo de pensamientos que quieren quitar un poco estas tres cosas del cristianismo y de nosotros y quieren disminuirnos y así poder quitarse un peso de ellos de encima, ¿no? Porque la misma Biblia nos dice, el ser cristianos no es difícil, no es fácil, perdón. El ser cristianos requiere un esfuerzo de nuestra parte y requiere una fortaleza de nuestra parte. Por eso la Biblia en muchas partes, y el Señor Jesús también nos dice en muchas partes, que es el que permanece hasta el final, el que vence, ¿no? El que se lleva el tesoro, el que se lleva la corona de vida, por ejemplo. Entonces es muy importante estas tres cosas. Por eso, haciendo un análisis del cristiano moderno, el cristiano moderno se está yendo, ¿no? De estas tres cosas. Se está dejando llevar de pronto por las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque es muy fácil y sobre todo porque falta ese carácter, que al final el carácter es el que encierra las dos cosas, ¿no? La moral y la ética, que es lo que produce en nosotros el evangelio, ¿no? Entonces el evangelio para nosotros principalmente es la salvación. Eso es lo que nosotros predicamos, la salvación que hizo el Hijo de Dios, ¿no? Para nosotros, que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Pero en base en esa salvación, todo lo que se desarrolla a partir de eso genera en nosotros una moral al conocer a Dios, genera en nosotros una ética, que es un buen andar, y también genera en nosotros un carácter, porque al nosotros seguir el evangelio necesitamos practicar ciertas disciplinas. Y también el actuar de buena manera es una disciplina, porque también sabemos, por ejemplo en Gálatas nos dice el apóstol Pablo, que no dejemos de hacer lo bueno, porque al final vamos a recibir una recompensa. Entonces, si el apóstol Pablo nos dice que no dejemos de hacer lo bueno, es porque el hacer lo bueno, pues también es difícil y en algunos momentos nos vamos a cansar o vamos a desfallecer. Por eso se convierte en una disciplina para nosotros también. Entonces, esas tres cosas tienen que estar en nuestra vida y tienen que generar una contracultura contra el pensamiento que se está levantando aún en contra de la iglesia, ¿no? Como yo lo decía, para disminuirnos. Pero bueno, entrando ya después de esta breve introducción al título del guerrero moderno no, sino del cristiano moderno, podemos ver estos guerreros, ¿no? Y aprender estas tres cosas de ellos. Y cómo esa fuerza que ellos tenían es la misma fuerza que nosotros necesitamos en estos días para poder llevar el evangelio y sobre todo para nosotros no alejarnos del evangelio. Porque al final, pues también la palabra nos dice, ¿no? ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo? Aunque ahí lo dice en otro contexto y de otra manera. Pero nos sirve esta palabra con esta aplicación. ¿De qué nos sirve ganar a todo el mundo? Si al final nosotros de pronto nos alejamos, de pronto desfallecemos o de pronto nos dejamos llevar por otra corriente ideológica de pensamiento y perdemos la esencia de lo que creímos en el principio. Entonces quisiera compartir 3 puntos acerca de los versículos que acabamos de leer, que son muy divertidos, ¿no? Son de esas historias de pronto que nos gusta leer porque son emocionantes, porque son de batallas, porque son aún como de héroes, ¿no? En nuestros días se habla mucho de héroes. Y el primer punto que quisiera compartir con ustedes es guerreros que se quedan hasta el final. Guerreros que se quedan hasta el final. Y contextualizándolo le podríamos cambiar la palabra guerreros por cristianos que se quedan hasta el final. Y en el versículo 11 dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunidos en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió,
y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hoy en día hay pocas personas que se quedan a defender los principios, ¿no? Y nosotros que estamos en el contexto cristiano, pues los principios bíblicos, que defienden la verdad que no defienden la verdad porque hay mucha gente en contra. Y esto sí que se ve mucho en nuestros días, porque tenemos un mundo un poco más globalizado, ¿no? Si cualquier persona dice algo, de pronto hay alguien que lo está grabando y lo sube a internet y todo el mundo se puede dar cuenta de eso, ¿no? O de pronto una grabación. Hay muchas maneras, ¿no? Vivimos en ese mundo donde hablar es muy difícil porque todo el mundo está pendiente de lo que estamos diciendo y todo el mundo tiene como esas pruebas para poder hacernos de pronto quedar mal o de pronto criticarnos, ¿no? Tenemos muchas redes sociales también donde se suben todo este tipo de informaciones y donde todo el mundo puede comentar, y eso se ha vuelto un gran problema porque todo el mundo puede decir cualquier tipo de cosa, ¿no? Aunque ahorita tenemos muchos tipos de censura, aún para las cosas que están bien, se censuran las cosas que no deberían censurarse, porque hay pocos, digamos, monopolios de personas que pueden censurar en base a su poder, ¿no? Podemos hablar puntualmente de Facebook, podemos hablar puntualmente de Instagram, aunque ahora son del mismo dueño, pero podemos ver ese tipo de censura y podemos ver también el tipo de cosas que se censuran. Entonces, mirando un poco lo que se puede decir y lo que no se puede decir en esas redes sociales, podemos ver cómo los principios y las cosas que deberían estar bien son criticadas y disminuidas, ¿no? Al principio hablábamos de que el ser cristiano ya no genera como esa expectativa de que es algo bueno, sino que la gente ha empezado a decir que el ser cristiano no es tan importante, que el ser cristiano ha pasado a un segundo plano. Lo importante es ser buena persona, sin entender nada de lo que el evangelio en su raíz lleva, ¿no? Y lo que significa el ser cristiano. Entonces, ahí podemos ver nada más con ese ejemplo que cualquier tipo de persona puede decir lo que sea. Y el problema que tenemos ahora es esa presión de grupo que de pronto antes hablábamos en los colegios con los adolescentes, que era más fuerte ese tipo de presión de grupo, ¿no? De pronto hablando de las novias o de pronto hablando de hacer ciertas cosas, de irse a rumbas, de pronto tomar algunos licores, aún hasta de fumar, ¿no? Y había como una presión de grupo para los jóvenes de pronto a llevarlos a hacer ese tipo de cosas. Pero ahorita la presión de grupo se ve para nosotros como cristianos y nos dejamos llevar por muchos pensamientos y nos dejamos llevar por muchas corrientes. Y hay muchas cosas que suenan muy bonitas, pero que no son verdad. Y nosotros como cristianos debemos aprender a discernir. Por eso al principio hablábamos de la moral. Es esa capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hay cosas que parecen medio buenas, pero las cosas a medias siempre tiran hacia abajo, ¿no? Entonces si es medio bueno, pues terminará siendo malo. Entonces, como podíamos ver en esta historia, ¿no? Los filisteos llegaron, estaban ahí, como siempre, molestando al pueblo de Israel, y todo el mundo salió corriendo. Y no quedó sino una persona que se quedó ahí en medio de ese campo de lentejas y que lo defendió, ¿no? Y que tuvo la victoria porque decidió quedarse ahí hasta el final. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos aprender. Porque vemos no solamente que él tenía la fuerza del Señor o que tenía la fuerza física, sino que tenía el respaldo de Dios en su vida. Y eso hizo la diferencia, porque yo creo que en sus propias fuerzas él no lo hubiera podido hacer. Entonces, para nosotros como cristianos debemos defender nuestros principios, todas las cosas que hemos aprendido y llegar hasta el final. No importa si todo el mundo está diciendo lo contrario, debemos aprender a permanecer ahí. Debemos empezar a defender nuestros principios a pesar de lo que pase. Así se venga todo el mundo encima, como se le vinieron todos los filisteos encima a este guerrero de David. Nosotros debemos ser guerreros y aprender a estar firmes en contra de todas las cosas, en contra de todo pensamiento. En las redes sociales hoy es difícil porque cualquiera puede dar su opinión, ¿no? Como lo decíamos.
al mismo tiempo cualquiera puede responderte. Cuando vamos en contra de la corriente, el fusilamiento mediático no se hace esperar. Yo creo que la gente se ha vuelto un poco cobarde, porque no es lo mismo cuando se enfrenta a una persona en Twitter, por ejemplo, que da su comentario y responde cualquier tipo de cosa, a un enfrentamiento cara a cara. Es como un video de pronto que yo vi por ahí, no sé, de pronto algunos lo han visto, que son dos perros que se están tirando, pero está la reja en la mitad, ¿no? Y se ladran y se tiran y parece que ya se van a matar, y alguien abre la reja y como que no pasa nada, como que se calman, y vuelven y cierran la reja, y vuelven otra vez los perros ahí a atacarse y a tratar de morderse, y vuelven y abren la reja y se calman. Yo creo que la gente hoy en día se ha vuelto así, que la gente le es muy fácil meterse a Twitter, meterse a Facebook y criticar y decir cualquier cosa de cualquier persona, pero cuando se lo enfrenta cara a cara en persona, en la vida real, pues realmente dicen, no, yo no dije eso, o me entendieron mal, o era un chiste, o era molestando, la vieja y confiable, ¿no? Pero eso muestra la cobardía de las personas hoy en día, que pueden dar su opinión, pero después no se hacen cargo de lo que dicen. Entonces, nosotros no debemos ser así. Si vamos a dar nuestra opinión, debemos darla con buenas bases. Si vamos a defender nuestros principios y el evangelio, nosotros debemos dar buenos argumentos y buenas bases. No decir cualquier cosa porque no la enseñaron, o porque es que yo la creo así, o es que yo la entendí así, sino que debemos estar totalmente seguros de lo que estamos creyendo. Por eso nosotros debemos también generar un esfuerzo en nosotros. Yo creo que estos guerreros no se volvieron tan hábiles y tan fuertes simplemente porque un día se levantaron y dijeron, uy, como que hoy me cansé de los filisteos, voy a matarlos a todos, y se fueron y atacaron a todo el mundo y ganaron. No, esto requiere un esfuerzo, requiere una preparación, requiere una disciplina, ¿no? Que lo veíamos en el carácter. Esto no es de la noche a la mañana. Nosotros debemos aprender a ejercitar nuestro evangelio día tras día, para que cuando alguien venga de pronto a hacernos contra, nosotros estemos tan seguros de lo que creemos, que podamos, sin decir ninguna palabra a veces, podamos defender lo que nosotros creemos. Porque a veces pensamos que la única manera de defender el evangelio es gritando o tratando de rebatir los argumentos de las otras personas. Pero el defender el evangelio muchas veces, y yo creo que la mayoría, es con nuestra propia vida, ¿no? Lo que estamos mostrando, los tres principios que veíamos al principio: la moral, la ética y nuestro carácter. Yo creo que eso puede rebatir cualquier tipo de argumento que se pueda levantar en contra. El problema es que de pronto no estamos haciéndolo de la manera correcta, ¿no? Y esas tres cosas en nuestra vida pues no se están viendo. Entonces la gente tiene realmente argumentos para decir que no hay una coherencia, y que por eso el evangelio no es real y que el evangelio no sirve. Entonces esas frases de que el ser cristiano no sirve, sino que el sirve es el ser buena persona, pues cogen como más fuerza, y la gente dice, bueno, pues sí, porque mire, este es cristiano, pero mire cómo es su vida, mire cómo trata a la gente. Entonces la gente realmente tiene un argumento y un soporte para decir lo que está diciendo, aunque no sea verdad. Ser tan diestros en la palabra que se haga parte de nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Si de pronto alcanzan ahí, si tienen la Biblia cerca, ojalá tenga su Biblia, pueda acompañarme a Hebreos capítulo 4, versículo 12, y es un versículo que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? ¿Y por qué este versículo? Pues este guerrero se paró en medio de este campo de lentejas, pero ¿con qué se paró? Con su espada, ¿no? Y muchas de las historias que podemos ver en este capítulo pues nos hablan de los guerreros y su espada. Y esta es una cosa muy importante, ¿no? La espada.
Y en el símil podemos ver que la palabra, que la escritura nos habla de la misma escritura y los escritores nos dicen que la palabra de Dios es como una espada. Entonces, en el símil nosotros podemos aprender y nosotros debemos ser tan fuertes en la palabra, tan diestros en la palabra, que como en esta historia del versículo 11, podamos hacernos como parte de la palabra, ¿no? Que la palabra se haga parte de nosotros. Es como una ida y vuelta, ¿no? Así como a este soldado, a este guerrero se le quedó pegada la espada en la mano porque la usó tanto, que para nosotros sea de la misma manera, que cuando estemos hablando, que la palabra fluya en nuestras vidas, que cuando estemos en nuestro día a día, que la palabra fluya todo el tiempo, porque ya es tan parte de nosotros, que nosotros todo el tiempo la estamos recitando, que todo el tiempo la estamos meditando, que todo el tiempo la estamos recordando, que en nuestro diario andar, en todas nuestras circunstancias, que cualquier cosa que pase, que nosotros podamos compararla con algo de la Biblia, que si necesitamos tomar una decisión, que ahí está la Biblia en nuestras vidas, que podamos tomar buenas decisiones a través de la base bíblica. Pero si nosotros ni siquiera la leemos, si ni siquiera la estudiamos, pues eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces esta es una buena disciplina para nosotros, que podamos tomar la palabra en nuestras manos y que se haga parte de nosotros, y que podamos luchar nuestro diario vivir a través de la palabra, así como lo hizo este guerrero. El segundo punto es guerreros que se quedan aunque no hay nadie más. Y podríamos cambiar otra vez la palabra, ¿no? Cambiamos guerreros por cristianos y decimos cristianos que se quedan aunque no haya nadie más. Y esto es muy importante, porque a veces yo creo que como cristianos muchas veces nos quedamos solos, y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, porque nosotros creemos cosas, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene claras muchas cosas, pero cuando nos enfrentamos al mundo y nos vemos solos, como que echamos para atrás un poquito, porque aunque sabemos que tenemos la verdad, como que el hecho de estar solos como que nos hace sentir miedo y como que retrocedemos, ¿no? Y perdemos como ese impulso que teníamos al principio. Como cristianos, nosotros debemos aprender que aunque tenemos una comunidad de cristianos y aunque hay muchos cristianos que también creen lo que nosotros creemos, en muchas ocasiones nos vamos a quedar solos. Tal vez porque los que estaban a nuestro lado no eran tan cristianos como ellos decían y era pura emoción. O tal vez porque la circunstancia nos ha llevado a que estemos solos en un entorno contrario, ¿no? O difícil. Pero nosotros debemos ser los que se quedan aunque no haya nadie más, ¿no? Como podemos ver en este guerrero, que tenía su ejército, ¿no? Estaba todo el ejército ahí. Y la gente, al ver el ejército filisteo, pues lo que hizo fue correr. No sabemos cuál fue la causa. No sabemos si eran más, si venían mejor armados, o simplemente porque habían tenido malas experiencias en el pasado. El hecho fue que este guerrero se quedó ahí solo. Pero a pesar de que se quedó solo, él luchó, siguió luchando. Y solo por esa decisión, Dios lo respaldó y le dio la victoria. El mundo quiere ver gente que seguir. El mundo siempre está buscando líderes. El mundo siempre está buscando esos caudillos que como que lideran, ¿no? Las masas siempre están buscando algo, un ideal que seguir, ¿no? Y muchas veces carecemos tanto de esos líderes que realmente hagan las cosas bien o que nos lleven a un buen final. Y qué bueno sería que nosotros fuéramos esos referentes, que el mundo nos viera y pudiera decir que nosotros somos esa persona a la que seguir, que somos ese ejemplo a seguir, que la gente nos viera y dijera, yo quiero ser como esa persona, porque realmente la gente dice que ser cristiano no vale la pena, pero mire, él es cristiano y realmente sí vale la pena ser cristiano. Realmente hay algo diferente en esa persona que yo quisiera ser como esa persona, y que al esas personas llegar a nuestra vida pudiéramos nosotros llevarlos a Cristo, ¿no? Que los pudiéramos llevar al sacrificio en la cruz, que pudiéramos llevarlos al arrepentimiento,
Eso sería genial. Para mí uno de los referentes fue el apóstol Pedro, ¿no? Después de que reciben el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se para en medio de la multitud que está consternada, diciendo, uy, estos están como borrachos, ¿no? Están como raros, quién sabe qué se habrán tomado porque están hablando hasta raro. Y el apóstol Pedro se levanta y da una prédica, ¿no? Y hace un recorderis de la palabra, ¿no? De todo lo que ellos creen. Y a través de esa predicación se convierte muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Y nosotros deberíamos ser como ese referente. Miren la vida de Pedro. Miren los errores que él cometía, ¿no? Que aun cuando recibió el Espíritu Santo seguía cometiendo errores porque esto es un camino de nunca acabar. Debemos irnos perfeccionándonos todo el tiempo. Y nosotros debemos aprender de la vida de Pedro. Porque nosotros nos vamos a seguir equivocando, o sea, no vamos a ser perfectos. Pero nosotros sí debemos hacer una diferencia. Y la diferencia siempre va a ser Dios. Pero parece que estamos tan desprendidos de Dios que en nuestra vida no hay diferencia. Realmente nuestras palabras, como lo reconocía el pueblo de Israel, los que vieron al apóstol Pedro predicar, reconocieron que él no tenía ningún tipo de formación, que de pronto no había ido a la universidad, que de pronto no había sido instruido por algún rabino de la época. Era un pescador, era un campesino, un hombre común y corriente, pero él hizo la diferencia porque estaba lleno de Dios. Y todo lo que dijo tocó el corazón de las personas que lo estaban escuchando, tanto que se constriñeron en su corazón y le preguntaban, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ya la embarramos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y eso es lo que yo les decía, que cuando la gente nos vea un ejemplo y que cuando se acerquen a nosotros podamos llevarlos a Jesucristo, a esa salvación. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Él no los llevó a él no los llevó de pronto a una religión, sino que los llevó a Cristo, los llevó al Señor Jesús. Y ellos recibieron al Señor Jesús y se bautizaron ahí en medio de ellos. Por eso, así como yo veo al apóstol Pedro, quisiera que la gente me viera a mí, por ejemplo. Y ese debe ser un deseo de cada uno de nosotros. Y no de pronto quedarnos en la mediocridad, de quedarnos en un cierto punto y decir, no, pues yo leo la palabra, no, pues yo oro, no, pues yo hago mi devocional todos los días, pero ¿qué más está pasando? O sea, eso no está afectando tu vida, no está produciendo algo en tu entorno, porque si no es así, pues realmente algo está pasando, algo está mal. Entonces, nosotros debemos ser ese ejemplo para el mundo. Yo creo que todos los que vieron a este guerrero cómo luchó y cómo venció, pues vieron en él un ejemplo, ¿no? Y yo creo que yo hubiera dicho, por ejemplo, pues me hubiera quedado al lado de él peleando y de pronto hubiera sido más fácil y de pronto hubiera sido una gloria compartida, por ejemplo, ¿no? Un pensamiento un poco secular. Pero realmente al final él se quedó hasta el final, aunque no había nadie más. ¿Por qué? Porque era necesario tener esa victoria. Y para nosotros es necesaria la victoria. Y la Biblia dice que ya tenemos la victoria anticipadamente. Lo único que tenemos que hacer es permanecer. Es fácil huir con los demás. Miren, cuando de pronto ustedes ven algunos videos de bromas en internet, y hay unos videos donde sale la gente corriendo, y son como experimentos sociales, ¿no? Sale la gente corriendo, una multitud, y viene alguien caminando y sin saber, o sea, ni sabe lo que está pasando y se devuelve y sale a correr con los demás. ¿Por qué? Porque eso es casi hasta un instinto para nosotros. Y es una reacción, ¿no?, de autopreservación. Cuando huimos es porque queremos preservar nuestra vida, obviamente. Pero nosotros debemos aprender a llevarle la contraria a eso. Muchas veces, y cuando se trata del Evangelio, el huir no es una opción. Nosotros nunca debemos huir cuando se trata del Evangelio. Antes, para nosotros debe ser como un orgullo el poder quedarnos ahí, y si es necesario dar nuestra vida, pues que así sea, pero necesitamos quedarnos ahí. Eso es un privilegio para nosotros, y si lo entendemos de esa manera, pues vamos a hacer la diferencia.
Y el tercer punto es la diligencia. Y esta es una de las historias que a mí más me da como risa, pero risa como del asombro que me produce lo que estos hombres hicieron, ¿no? Dice el versículo 14, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos, o sea, estaba rodeado el lugar de Belén. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Qué historia tan loca. O sea, ¿cómo estaban tan metidos estos valientes como en ese movimiento de hacer las cosas, de ser diligentes, como es este tercer punto? Que, o sea, nada más escucharon lo que David había dicho y salieron corriendo y fueron. O sea, es una cosa increíblemente loca. O sea, pasaron por la mitad del campamento de los filisteos solo para traerle agua a David. Eso es lo más loco que yo he escuchado por ahí de estas historias. Y para nosotros, ¿cómo es? Nosotros somos así de diligentes, no solo para hacer cosas locas, sino para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. O tenemos excusas, por ejemplo, como alguien más lo va a hacer, o que lo haga alguien más. Si nosotros pudiendo hacerlo no lo hacemos, pues tenemos este tipo de excusas metidos en nuestro corazón, ¿no? Y eso también hace parte de la mediocridad que podemos tener como cristianos. Pero la diligencia para nosotros es una oportunidad para crecer. Cuando hacemos algo que alguien supuestamente tiene que hacer, para nosotros es una oportunidad para crecer, y seguro que si lo hacemos vamos a crecer. Veámoslo en el ámbito de la iglesia. Si por ejemplo alguien tiene que dirigir un culto, pero de pronto no apareció y estamos nosotros ahí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, yo creo que lo primero que vamos a pensar es, no, eso alguien más lo resuelve, eso hay a otra persona que lo puede hacer. Pero si nosotros nos lanzamos, ¿qué va a pasar? Pues de pronto no lo vamos a hacer perfecto, no lo vamos a hacer de la mejor manera, pero seguro que vamos a crecer, vamos a aprender de eso, seguro que vamos a aprender de eso, y la próxima vez lo vamos a hacer mejor. Y si tomamos el primer paso, pues el segundo paso va a ser mucho más fácil. Es decir, si en este ejemplo que acabo de poner, nosotros decimos, bueno, yo quiero dirigir, yo lo voy a hacer así nunca lo haya hecho. Pero ya después de que lo haga la primera vez, después se presenta otra oportunidad y yo digo, bueno, yo ya lo hice una vez, lo voy a hacer, y va a ser más fácil la segunda vez que lo haga, porque ya aprendí de eso, ¿no? Y la segunda vez que lo haga, lo voy a hacer mejor, y voy a crecer en ese aspecto. Y la tercera vez que lo haga, pues mucho mejor, y ya voy a tener como cancha, como decimos nosotros, en ese aspecto. Y pasa lo mismo en todos los aspectos, ¿no? Cuando de pronto podemos dar un argumento contra, o no contra alguien, sino simplemente un argumento que sea de la palabra, ¿no? Cuando podemos predicarle a alguien acerca de la palabra, cuando alguien tiene una duda, ¿no? Nosotros podemos hacerlo. Muchas veces tenemos el conocimiento, el problema es que no nos atrevemos, porque nos falta la diligencia. Y yo creo que esta palabra diligencia está muy relacionada con esa palabra valentía, que es algo que nos manda el Señor. Seamos valientes. Y si algo tenían estos guerreros era valentía. O sea, no cualquiera se mete al campamento de los filisteos así porque sí, solo porque David lo dijo. No, es que ellos estaban totalmente llenos de esa valentía, ¿no? De ese arrojo, de esa valentía que muchas veces sobrepasa el miedo. Y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas, que la valentía sobrepase nuestro miedo. Procrastinar. Yo creo que muchas veces dejamos las cosas para último momento.
Y muchas veces decimos, no, es que esa es la manera como yo me impulso, o esa es la manera como como yo hago las cosas y me salen bien, porque siento como la presión de ese último momento y como que mi mente trabaja mejor. Y eso es solo una excusa para la mediocridad. Entonces, ¿por qué los guerreros eran tan fuertes? Yo creo que ellos no decían, no, mañana sí hago ejercicio, mañana sí me pongo a hacer así las pesas, mañana sí ensayo los combates y hago los ejemplos de los combates, mañana sí afilo mi espada. No, ellos estaban todo el tiempo en función de eso. Y a nosotros nos pasa, y yo creo que esto se ha vuelto muy común en nuestra sociedad y se ha vuelto tan común que se ha vuelto normal. Y cuando normalizamos algo que es malo, pues se vuelve algo bueno, ¿no? Así no lo sea. Entonces, esto de procrastinar, que de pronto el que no entienda cuál es o que no sepa cuál es el significado es de aplazar las cosas que tengo que hacer, eh, pues nosotros no debemos tomar esto como si fuera algo bueno. El aplazar las tareas, el aplazar lo que tengo que hacer, el tomarnos un descansito y después hacemos lo que tenemos que hacer. Esto es algo que nos daña, que nos quita oportunidades, que nos hace hacer las cosas hasta de mala manera, porque cuando hacemos las cosas de afán nunca van a salir bien y nunca van a salir como si las hubiera hecho con tiempo, con un buen proceso, estudiando bien las cosas. Nunca van a salir igual. Cuando procrastinamos, cuando hacemos las cosas con tiempo, sí que van a salir bien. Y al final vamos a sentir que nuestro esfuerzo no fue en vano y que nuestro esfuerzo valió la pena. Vamos a sentir como esa satisfacción de que hicimos las cosas bien. Dios respalda las decisiones de compromiso. En el versículo 12 dice que él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y dice que Jehová dio una gran victoria. O sea que fue Dios el que actuó a través de la vida de este guerrero. O sea, como yo lo decía, no fue simplemente que él tenía la fuerza y tenía la capacidad y que tenía una buena espada para ir a atacar a estos filisteos. No, fue que Dios actuó a través de su vida. Entonces podemos ver que Dios respalda las decisiones de compromiso. Cuando nosotros nos comprometemos de verdad a hacer las cosas bien, sin procrastinar, sin decir, eso alguien más lo hace, o todas las excusas que nosotros sabemos que tenemos, Dios respalda ese tipo de compromiso. Cuando nos comprometemos con nuestras finanzas, aunque sea difícil, porque sabemos que es un principio bíblico, no es una regla, es un principio bíblico, que hasta nos va a bendecir a nosotros mismos, pues Dios respalda esas decisiones de compromiso y nos bendice y al final nos da esas grandes victorias. Por eso esta disciplina del compromiso es muy importante para nosotros, porque cuando disponemos nuestra vida para servir al Señor, cuando disponemos nuestra vida en sacrificio para poder hacer las cosas que Dios nos manda, Dios nos respalda. Y eso es algo en lo que podemos ver la mano de Dios siempre. Cuando nos comprometemos con Dios, Dios nos va a respaldar. Téngalo por seguro que sí. Y nuestro compromiso bendice la vida de otros cuando hacemos las cosas con diligencia. En el versículo 10 dice, este se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día dio una gran victoria, dio Jehová, ¿no?, una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Imagínense, o sea, todos estos cobardes que salieron corriendo, al final se devolvieron solamente para recoger el botín y tener la gloria o el beneficio de la victoria que había hecho este valiente de David, ¿no? Pero eso, si lo aplicamos a nuestra vida diaria, podemos darnos cuenta que ese compromiso que nosotros tenemos de permanecer, de hacer las cosas bien, de permanecer aunque todo el mundo se vaya, de estar firmes en lo que nosotros creemos, pues al final eso no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a las personas que nos rodean. Y eso lo podemos ver de muchas maneras. Entonces, que nuestro compromiso realmente bendiga la vida de los demás y tengamos eso en claro. Muchas veces somos un poco egoístas con esto y queremos simplemente tener beneficio para nosotros, pero yo creo que mucho del evangelio es bendecir la vida de los demás.
bendecirlos a través de la predicación y que ellos puedan recibir salvación y puedan conocer al Señor Jesús, del sacrificio que ha hecho nuestro Dios, bendecir la vida de los demás a través, por ejemplo, de actos de caridad, ¿no? Que eso dentro de la moral también lo podemos meter, ¿no? Que necesitamos hacer actos de bondad, necesitamos hacer actos de caridad, ayudar al que lo necesita. Entonces, todas esas cosas de bendición a nuestro prójimo y a las personas que nos rodean son también parte de nuestro compromiso y hacen parte del Evangelio. Y para terminar, quisiera que leyéramos este versículo que de pronto ya no lo sabemos, que está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y leámoslo desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿no? Entonces volvemos a la palabra sacrificio. Esto requiere esfuerzo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, al principio tenemos tres palabras, que es sacrificio, santo y agradable, de parte de nosotros, ¿no? Y cuando lo hacemos de esta manera, al final Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces nos devuelve tres palabras. Y esto es muy importante, que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a este siglo. Todas las cosas que pudimos ver, empezando por los tres principios de moral, ética y carácter, y las cosas que vimos en los guerreros, los 3 puntos, quedarnos hasta el final, quedarnos aunque no haya nadie más y hacer las cosas con diligencia, son cosas que en este mundo no se están viendo, que en este mundo se están dejando de lado, ¿no? Y aún atacan a las personas que lo están haciendo de esa manera. Por eso debemos pensar en esto y no nos acomodemos a lo que el mundo nos está diciendo. Porque suena muy bonito, como yo decía al principio, suena muy cierto, pero cuando lo contrastamos con la palabra nos damos cuenta que no es así, que son medias verdades. Y ya sabemos quién es el que dice las medias verdades, ¿no? El que quiere traer confusión, que es el diablo. No nos dejemos confundir y sigamos firmes hasta el final. Protejamos lo que creemos, no en función de pelear con los demás, sino protejámoslo en nuestro corazón. No dejemos que ciertas palabras, que ciertos pensamientos nos confundan, porque hay personas que son muy carismáticas y que dicen cosas mentirosas y que por su carisma muchas veces pueden confundir a las personas y convencer a otras personas y convencernos a nosotros mismos también, con mentiras. Por eso guardemos lo que hay en nuestro corazón, permanezcamos en lo que aprendimos desde el comienzo, no nos conformemos a este siglo. Eso era lo que quería compartirles. Espero que el Señor nos haya hablado y que podamos guardar esta palabra en nuestro corazón, ¿no? Damos gracias a Dios y bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que todos estén bien en su casa, espero que todos puedan seguir pendientes de la palabra de Dios, de buscar la presencia de Dios. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.